A Londres, porque allí nos está escuchando nuestro compañero Christian Martin, que está trabajando en un lugar muy complejo. Hoy amanecimos con la novedad de Boris Johnson, el premier contagiado de esto. Christian, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, acá las 3 menos cuarto de la mañana en las calles de Londres. Como ven, no hay absolutamente nadie, vacías. Miren lo que es una zona de restaurantes, de bares, de discotecas. Si miren esa noche, normalmente acá hay miles de personas. Desierta, una Gran Bretaña que se prepara para los días más duros, con 15.000 camas extras por todo el país, distribuidos entre Londres, Birmingham, Manchester y Glasgow, con 500.000 de voluntarios que van a sumarse al servicio de salud pública, con el ejército ayudando a la logística y con 50.000 entre policías y enfermeras que han vuelto de su retiro, de su jubilación, para ayudar en estos días tan duros. Bueno, contábamos el impacto de Boris Johnson positivo, el mensaje que él mismo dio, se lo vio saludable. ¿Sigue siendo flexible la cuarentena en Londres? O sea, comparada con la Argentina, quiero decir, ¿cómo se está viviendo esto, Cristian? Sí, es una cuarentena de las más estrictas, tal vez la más estricta que vivió este país en toda su historia. Ni en las guerras mundiales se tuvo una cuarentena así, con la gente en sus casas. Solamente se puede salir a comprar comida en la farmacia por motivos de emergencia. Hay, en cuanto por ahí acá la cuarentena con Argentina, la gran diferencia es que se puede salir a hacer ejercicio 1 hora por día y cuando sea justificado, y acá por ahí una diferencia cultural muy grande, hay una confianza mutua entre el gobierno y la gente y viceversa. El que tiene que ir a trabajar y no tiene otra alternativa, como es mi caso, por ejemplo, nos dan un permiso y podemos venir a trabajar aquí en la calle, pero otros trabajadores también lo pudieron hacer, pese a que el gobierno ha lanzado unas medidas económicas que nunca vio este país, asegurándole el 80% de sus ingresos a la gente. Es que porque ahí empezó la discusión, que es preservar la salud, pero también preservar el funcionamiento del país para que no colapse. Y decía, se tomaron medidas muy fuertes ahí. Sí, pero por ahí allá se interpretó que era uno o el otro. No fue así. Ningún gobierno británico va a poner el dinero por delante de la salud de la gente. Lo que se buscó fue una solución y una medida paulatina, teniendo en cuenta las condiciones que se tienen en cuanto a salud pública y a seguridad. Hay estudios muy serios hechos que daban resultados apocalípticos y no se hacía nada, y el gobierno fue implementando medidas históricas para que esto tenga el menor impacto posible sin causar un daño mayor. Se garantizó el transporte por la ciudad. Londres es una ciudad, la ciudad más grande de Europa, pero mucho más grande, 3 veces París, 10 veces Roma, 15 veces Madrid, con una urbanización diferente y una sociedad y una manera de socializar diferente, que las autoridades esperen que le dé a este país una tragedia menor a la de Italia, a la de España. Por ejemplo, acá no se da tanto beso, no se toca tanto la gente, no viven con los padres o los abuelos. Hay toda una cultura de urbanización para la gente mayor muy diferente a los países latinos, y bueno, y por supuesto acompañado por el respeto de la gente, que ha acompañado esta cuarentena con muchísima seriedad y con mucho respeto mutuo. Cristian, ¿cómo es el ingreso y egreso a Gran Bretaña? Digamos, acá en Argentina a veces está totalmente blindado, si bien, y ahora lo voy a ver con los chicos, se han dispuesto para este fin de semana algunos vuelos humanitarios para traer a los argentinos que están en el exterior. ¿Qué pasa con el ingreso y el egreso allí en Gran Bretaña? Acá tenemos en Londres 5 aeropuertos, de los cuales 2, Gatwick y Heathrow, son de los que tienen más tráfico internacional en el mundo. Creo que Heathrow es con el más tráfico internacional del mundo. Siguen abiertos con servicios mínimos para repatriar a los cientos de miles de británicos distribuidos por todo el mundo. Y hay controles exhaustivos de frontera, pero no están cerrados. Recordemos, esto es una isla, no es parte de la Europa continental. Pero digo, llegás desde Italia, que es uno de los focos de España, de los focos más complicados. ¿Cómo te garantizan la cuarentena? Yo sé que se apela a algo que es la responsabilidad personal de cada uno de los británicos, pero ¿qué resguardo toma el gobierno para que se cumpla esa cuarentena?
Sí, siempre fueron muy cuidadosos diciendo las medidas. Por ejemplo, hay unas máquinas que detectan la temperatura del cuerpo, que es el primer síntoma. Hay un control muy exhaustivo de ingreso y salida de gente, ya de por sí. No está cerrado, pero el servicio es mínimo, claro, como nunca se vio en años. Hay máquinas, digo, callejeras, decís que toman la temperatura. Estos escáneres que hemos visto en algunos aeropuertos. No. En los aeropuertos cuando uno pasa te da la temperatura del cuerpo. Bien. En lo personal, contanos cómo es un día para vos que estás trabajando, que estás ejerciendo la profesión. ¿Qué podés, qué no podés hacer, Cristian? En lo personal es una pesadilla. Realmente la gente aquí... yo sé que es difícil de entender del otro lado del mundo, pero la gente hay un gran grado de responsabilidad. La gente es muy reservada. Realmente la gente está muy confundida, pero a su vez con una gran confianza, y esto es algo histórico con los gobiernos, pese a que este hombre Boris Johnson es un primer ministro muy joven y muy nuevo en su función, que asumió para encarrilar el barco del Brexit, ¿se acuerdan? Dejar, claro, la Comunidad Europea. La salida de Theresa May con los fracasos de ella, ¿no? Claro. ¿Por qué fracasos? Bueno, los fracasos de no haber podido salir del Brexit como ella quería. Digo, un tema sí, los inconvenientes. Exacto, sí. Una cuestión tremenda donde no lograban mayoría. Acá cuando un partido gana las elecciones, si el candidato se baja, asume otro del mismo partido. Pero claro, bueno, Boris Johnson terminó llegando con una elección y sí, una transición complicadísima. Desde que yo vivo acá hace 30 años, siempre me sentí muy respaldado y bien representado por el gobierno, y sus decisiones son entendibles y los debates, bien, son entendibles en el Parlamento. Con el Brexit fue una confusión tremenda, un cimbronazo tremendo. Total. El país ha tomado muy buenas decisiones a través de los siglos, y eso se ha pasado de generación en generación, y la gente confía en el gobierno. Esperemos que no sea un hecatombe. Las cifras de las camas que se están preparando son realmente para asustarse, pero bueno, ellos también son muy previsores. Total. Lo que podemos hacer, sí, es lo mínimo, que en mi caso yo tengo que trabajar, lo han entendido, pasa la policía con mucho respeto, le mostramos el permiso, saludan. Cuando le decimos Argentina, nos desean suerte, que le mandemos un saludo a la gente argentina. Bien. La policía es muy educada, bien, no va con armas de fuego. Es una situación muy particular y que despierta mucho miedo, mucha gente y mucha depresión. Cristian, te agradecemos mucho desde Buenos Aires. Estaremos en contacto, por supuesto, durante todo el fin de semana. Un fuerte abrazo para Cristian Martin, que está en Londres. Yo recién hablaba, Nacho, del tema repatriados. Están decididos vuelos humanitarios para traer a algunos argentinos que nos inundan de mensajes. El propio presidente dijo ayer, a mi celular me están escribiendo, a todos nos están llamando. ¿Qué hay de eso? Sí, exactamente, Luis. Está llegando vuelos desde Brasil. También está previsto un viaje que viene desde Cuba el 1 de abril, que llega un vuelo con argentinos desde Cuba. Pero es un plan goteo, Luis. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno no quiere que lleguen todos juntos porque entiende que puede generar un nuevo foco de contagio y un rebrote de la curva esa de la que tanto hablamos, que tiene que amesetarse. Bueno, entonces va a ser gradual. Eso está decidido, va a ser de a poco. Va a haber prioridad para los mayores. Sí. Viajeros post 13 de marzo, esto que el presidente se encargó de cuestionar, de que se fueron irresponsablemente, que cargaron las tintas contra ellos, para al final de la lista. Y hay un enojo con Macri. ¿Por qué? Por salir a pedir que traigan de vuelta a los argentinos. Entienden el gobierno que es una medida, un discurso oportunista del presidente, del expresidente. Volvemos a lo mismo de llamar siempre por el cargo a todos los presidentes, pero bueno, dicen que lo diferencian con Larreta. Dicen, por un lado, Larreta pone a su ministro de Salud a disposición nuestro, sale y habla en nombre nuestro y nos representa, y por otro lado Macri reaparece. Sale a esto. Sí, hubo incluso un comunicado del PRO. ¿Es un foco de infección los repatriados, doctora? Digamos, bueno, si nosotros tenemos 30.000 personas que vienen rápidamente, que vienen en forma simultánea de países que están pasando la situación que están pasando desde el punto de vista epidemiológico, como España, Italia o Estados Unidos, piensen que cada uno de ellos hay que ponerlos en cuarentena, hay que poner a observar si no empiezan a aparecer con síntomas. Todos han tenido posibilidad de estar en contacto con casos. Eso implica armar cuarentenas en hoteles, como ya hemos visto que se dieron en muchos casos, y una sobrecarga al sistema de salud muy abrupta. O sea, por eso parece el goteo, más ¿no? coherente
que ser una forma progresiva para no saturar el sistema, que en este momento ya está internando bastante. Claro. En los hospitales públicos hay bastantes internados adultos, en general más en las unidades de clínica de internación de piso, algunos en terapia, pero el sistema ya está empezando a estar, no saturado, pero sí está empezando a haber un cambio en las características. Bueno, es un poco lo que decías, Carlos, ¿no? Buscar todo, digamos, evitar las aglomeraciones de personas de los cajeros automáticos, evitar 30.000 argentinos todos de golpe. Lo que se intenta es, digamos, evitar la concentración. Gradual. Yo creo que las medidas que se están tomando en general, estoy completamente de acuerdo, son todas desde el punto de vista sanitario inobjetables. Ahora se va a intensificar los diagnósticos, que es lo que faltaba. A la gente hay que decirle que no se haga problema por el tema de diagnóstico, porque tiene que entrar dentro de la estrategia general de manejo de la enfermedad, y la estrategia macro ya fue adoptada, que fue la cuarentena, con lo cual ahora el diagnóstico es parte de otra estrategia, la estrategia más hospitalaria. Claro. Pero preparémonos porque nos esperan unos meses duros por delante. Yo creo que hay que decirlo. Varios meses, 6 o 7 u 8 meses. Porque en Argentina no por un problema nuestro. O sea, hasta fin de año. Sí, tranquilamente, porque no es un problema nuestro, es un problema que estamos en un contexto, y eso es lo que usted decía, doctor, en algún lugar. Argentina no puede evitar estar en un contexto, esto nos supera, el virus no sabe lo que es una frontera. Obvio. El virus pasa y está diseñado para pasar a través de las fronteras. Entonces, este enemigo invisible, como dijo el presidente, yo creo que nosotros, desde el punto de vista médico, el consejo es, primero, estricta alineación con lo que diga el Ministerio de Salud de la Nación, porque si falta la organización, se perdió todo. Segundo, tenemos que trabajar mucho en tomar conciencia. Es una guerra desigual, porque hay un problema psicológico que nos va a ocurrir, que el doctor lo va a saber decir mejor que yo, que hace que a uno se le hace difícil sostener hasta el final estas medidas, sobre todo cuando es joven. Por suerte ahora aparecieron los reportes que ayudan a tomar conciencia a los jóvenes, que también se pueden enfermar y pueden fallecer también. Así no sé si lo tienen presente en otras enfermedades. ¿De cuánto máximo fue la cuarentena en otras experiencias en el mundo? ¿Qué sé yo? La última cuarentena está... En el año 1918. Esto es para remontarse, para entender esta pandemia, los expertos estudian lo que ocurrió en la peste, en la gripe española, en 1918. Y ahí hubo un caso famoso que es entre Pittsburgh y San Luis. Dos ciudades de Estados Unidos, dos countries de Estados Unidos, en los cuales uno hizo cuarentena estricta y cerró las clases, y el otro no. Hubo 3 veces diferencia de mortalidad entre uno y otro. En favor del que hizo... A favor del que hizo de medida estricta. A partir de ahí es la última experiencia moderna que se tiene